Hey, este es Charlie Aragón aquí en el gimnasio de la mente, Gym Mente. Un saludo a todos los miembros de nuestro gimnasio. Y hoy con un episodio más para cada uno de ustedes, recordándoles que su cuerpo llega hasta donde su mente se lo permite. Y hoy tengo un invitado espectacular acompañándome y quiero saludarlo y quiero presentarlo a todos ustedes. Jan, bienvenido a nuestro programa de hoy. Qué Mu- gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Charlie. El gimnasio es la mente, viejo. O sea, todo el Sí, así mundo, es, todo el mundo piensa que va al gimnasio a entrenar el así cuerpo, es, pero difícilmente pensamos en el gimnasio de la mente. Y así el es, tagline todavía más impactante. eh, o sea, perfecto. así Parece es. excelente. Thank you, thank you. Gracias por estar aquí, Jan. Sí, Y quisiera que le cuentes a toda la gente que nos ve hoy quién eres, qué haces, sí, eh, por qué para mí eres importante. Ya todo el mundo lo va a saber, claro. pero cuéntanos un poco de ti, háblanos de tu historia, de cómo has ido evolucionando Sí. como persona, etcétera. Mira, yo quería ser payaso cuando era niño. Ok. Y creo que al final del día sí se me dio el deseo, ¿no? Yo toda la vida fui un estudiante de D y de E. Mi nota parecía un arbolito de Navidad, la verdad. Pero Dios me bendijo con una capacidad o con una inteligencia emocional que sobrepasaba mi inteligencia natural. Ok. Eh, y eso hizo que me convirtiera en productor de televisión de carrera eh, y desarrollador de negocio por naturaleza. Entonces, trabajo en la industria de la televisión desde hace 20 cacho de años. Segurísimo que la barba ya me delata, pero soy un desarrollador de negocios dentro del área de la industria televisiva. Empecé en el área de entretenimiento. Con 26 años, mi primer trabajo fue como director de producción de Juan Luis Guerra. eh, y me miraba produciéndole el canal de televisión a alguien que era un ídolo en esa época para mí, y que yo entendía que era como la epitomía de lo que podría ser tener renombre o ser Claro. famoso o lo que fuera, ¿no? Y yo con 26 años fue mi primer trabajo, Wow. ¿no? Sin embargo, me fui encaminando en el área de derechos televisivos y llegué al área de la televisión, perdón, de los deportes. Y es donde he hecho mi especialidad en los últimos 15 años. Es en el desarrollo de franquicias deportivas en el área de la televisión, sin haber perdido el norte del entretenimiento. Te diría que como highlight fui el productor ejecutivo de Miss Universe en el 2024. He tenido el placer de ser productor técnico de los Latin Grammys varias veces, ganarme premios, Telly Awards, por ejemplo, con el lanzamiento de la marca de Inter Miami. Fui el empleado número 4 de la franquicia, y me he ganado telis en diferentes otros renglones y súper orgulloso y súper feliz de la oportunidad que Dios me ha permitido de hacer lo que hago y de más que nada disfrutar cada día de mi trabajo, porque no siento que trabajo. Yo Wow. estoy apasionado de lo que hago, simple y sencillamente. Entonces no me siento que si hay que dedicarle 20 horas un día, es trabajo, ¿no? Qué bueno, Jan. Y bueno, digamos que contar el final de la historia, como todo lo que nos estás contando, es Mm. espectacular, ¿no? Pero nosotros aquí en nuestro programa hablamos mucho sobre la mente y escuchándote hablar, Ujú, me gustaría hablar un poco más o profundizar un ujú, poco más sobre qué elementos, qué obstáculos o qué techos mentales podrías haber enfrentado o has enfrentado en tu vida que quizás has vencido y que quizás no has vencido o que te han podido llevar a donde hoy estás. claro. Eh, Quisiera hablar un poquito sobre eso hoy contigo, sobre lo que signifique o los que significa un techo mental en la vida de una persona. Claro. Mira, para mí, una de las cosas que
que reflexionaba en estos días que estuvimos conversando de hacer esta conversación, eh, era quién trazaba esos techos, que era lo más importante, ¿no? Porque cuando tú identificas el problema, tienes ya la mitad del problema resuelto. Claro, Entonces, para mí, me hiciste reflexionar mucho, la verdad, y tuve que ir a lugares donde no pensaba ir porque ya sentía que estaban enterrados, ¿no? Pero lo primero es identificar esos bloqueos mentales, esos techos mentales, y en mi reflexión me di cuenta que no me lo trazaba yo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos no tenemos ningún tipo de limitante. total. Esas limitantes le empieza a trazar la vida, le empieza a trazar tu entorno, le empieza a trazar la gente que está alrededor de ti, eh, en tu cabeza. Así como tus padres te enseñan a hablar, así como te enseñan a comer, así como te enseñan a caminar, así te enseñan cuáles son tus limitantes, ¿no? Y te voy a hablar de una muy particular que hasta cierto punto nos une y es la condición física, el peso. Yo recuerdo que con 16 años, mi papá vivía en Estados Unidos. Bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 2 años y medio. Yo creo que por eso tengo la piel dura desde chiquitito. Y mi papá se fue a buscar mejor vida en Estados Unidos. Y yo recuerdo que cuando venía a visitarnos, durábamos mucho tiempo sin vernos. Entonces, eh, siempre había, mi papá era de esta naturaleza de dar de ser muy abierto en lo que decía, de no tener filtro en lo que decía. Yo recuerdo que en uno de sus viajes, yo como con 14 años, me dice, estás muy gordo. Eh, yo, wow, bendición papi, ¿cómo estás? Sí, que Tal. Dice, no, no, estás muy gordo. Si sigues así, no vas a llegar a 18 y vas a tener 200 libras. Y en ese momento dictó algo sobre mi vida, dictó algo en mi mente, una variable o un bloqueo. En Long and Behold, antes de cumplir los 18 tenía 200 libras. wow, Y antes de cumplir los 30 tenía casi 300 libras. Y me tomó mucho tiempo porque era de esas cosas que yo no podía desbloquear. Esa de esas cosas que yo me chocaba con la pared constantemente. Porque yo decía, a ver, yo tengo un trabajo que es demandante. Mi naturaleza no me permite sacarme un espacio en la mañana, no me permite sacarme un espacio en la tarde. Quiere decir que tengo que simplemente ser feliz con aprender a vivir con eso. aprender a vivir con esto, ¿no? Claro, Eh, y fue una de las cosas que rescataba de preparándome para esta conversación, es que nuestros techos no nos los trazamos nosotros, total. nos los traza o el ambiente o el entorno o las personas con las que te reúnes son los que te están trazando ese techo. Y ahorita que mencionas eso, recordaba un video que vi hace poco de un niño como Ujú, de 4 años que sale por las ventanas de un piso 65 ujú, y el niño empieza a jugar en la ventana, es que tiene sí, como un balcón y empieza a jugar y no hay ningún tipo de protección, ¿no? Y él juega y pasa casi 15 minutos jugando en ese lugar cuando de pronto sus padres se dan cuenta de su ausencia y salen corriendo y se desesperan. sí, Pero ¿por qué el niño está jugando ahí? Porque, y probablemente nunca se caiga, porque no conoce el temor. ¿no? Es decir, no tiene un límite. Nadie le enseñó que no podía jugar en ese lugar. 100%. Entonces, para que él deje de jugar en ese lugar, alguien le tiene que enseñar que ese no es un espacio para jugar. El problema es que a veces nos han enseñado a no jugar en terrenos donde la gente nunca intentó o nunca llegó Ujú, y probablemente esos lugares hoy nosotros no entramos a ellos porque nos enseñaron que no eran lugares correctos o no eran lugares donde debíamos estar o que podíamos ni siquiera estar por temas sociales, por temas ujú, mentales, por temas físicos. sí, Así que qué interesante hablar sobre cómo los límites de nuestra mente son infundados. 100%. No nacemos con ellos. O ¿No? sea, nadie nos creó a nosotros con un límite en nuestra mente, sino que es algo que fuimos o que alguien construyó por nosotros. Que 100% construido por nosotros. Y te digo totalmente, eh, mis hijos, mis hijos no conocen, cuando eran niños no conocían el miedo,
¿no? Y te voy a poner otro ejemplo de vida. A mí me gusta mucho narrar con ejemplos de vida. Me encanta contar historias, ¿no? Eh, yo tengo 3 hijos, uno de 18, una de 13 y uno de 12. Eh, la de 13 y de 12, cuando tenían 3 años, 4 y 3 años, pues tenían su bicicleta. Y, y me decía Lía, que es la en ese momento tenía 4 años, me decía, papi, quítale las rueditas. Y yo decía, no puedo, no te puedo quitar la ruedita, porque si te quito la ruedita, te caes. Y si Total. te caes, mi amor, te vas a cortar la rodilla y va a haber sangre y no sé qué, no sé cuánto. Y yo pasaron varios días y ella seguía insistiendo, papi, quítale las rueditas, yo quiero sin rueditas. Y el otro con 3 años decía, si este de milagro camina, ¿cómo le voy a quitar la ruedita a la bicicleta? Y un día estoy recién levantándome y estoy reflexionando en este tema, porque son esas cosas como que te rayan el disco duro. Estoy reflexionando sobre este tema y digo, a ver, pero espérame, es quien le está poniendo la limitante soy yo. Yes. Quien le está diciendo que no puede, soy yo. Entonces, ¿sabes qué? No, le quito la rueda. Si se cae, yo voy a estar ahí para levantarla, a levantarlos. Y, y si sí, y si sí funciona, y si sí corre. Y después estoy yo contando la historia de una niña de 4 años que monta bicicleta sin ruedita. Ese día me levanté, cogí un alicate, le quité la ruedita a la bicicleta y de que se levantaron dije, vamos para la calle. Se cayeron 2 veces cada uno. Y tenía yo en mi casa un niño con 3 años que de milagro sabía caminar y montaba bicicleta sin rueditas. Entonces, ellos no saben lo que es el miedo en ese Total. sentido, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar muy, pero muy pendientes, con una visión aguda de cuáles cosas nosotros trazamos en nuestra vida como las limitantes, porque no vienen naturalmente de nosotros, vienen de que, "Ah, no, espérame, yo vi que esta persona falló en esto, se falla, entonces no lo voy a intentar. Claro. Ah, no, lo he intentado 18 veces, he intentado 25.000 veces bajar de peso. No voy a volver a intentar. Me voy a sentir bien así. Ah, no, financieramente no he logrado lo que quiero. Pues ya, tengo que ser empleado el resto de mi vida. Me toca salario de 17,50. Ah, no, estoy en un matrimonio que hay problemas, donde no tenemos capacidad de conversar, no tenemos apertura para conversar. Pues nada, me divorcio y me busco otra solución. ¿No? Entonces, nosotros vemos el resultado y nos enfocamos en el resultado. Yo soy de los que pienso que hay que enfocarse en la oportunidad. Total. ¿Y cómo enfrentar esos techos mentales? Porque tú mismo estás mencionando que en muchas oportunidades lo intentaste y no vencías, ¿no? Claro. Y yo sé que mucha gente que puede estar escuchando ahorita Ujú. lo ha intentado Sí. y ha ido en contra a veces quizá de la misma gente que le dice que no se puede y lo ha Ujú. intentado y no lo ha logrado. Y Sí. entonces se reenforza ese límite hasta el No, it punto de doubles que, down. exacto, así, hasta el punto de que tú ya dices, o sea, lo he intentado, Yeah. he ido y he vuelto, he hecho, o sea, he puesto en obediencia todo lo que me han dicho y no lo voy a lograr, ni Sí, ya, o sea, ya no puedo seguir más. total. Quizá, no sé, hay una deidad que me está diciendo que este no es el camino. Exacto. O sea, ¿cómo yo darme cuenta que lo que estoy haciendo no es terquedad, no es Ujú. insolencia, sino que realmente es una lucha contra un paradigma Claro. que me han edificado, me han enseñado toda la vida? Ujú. Mira, lo primero es que el factor humano no lo podemos sacar de la ecuación. El factor humano, eh, somos humanos. Entonces, no podemos sacar el factor humano de la ecuación. Somos negativos por naturaleza. La Mm, gente piensa primero en lo malo total. antes de pensar en lo bueno. Tú tienes 800.000 mensajes, pensamientos negativos día a día y muy pocos pensamientos positivos. Y no quiero irme por el lado muy holístico de háblate lindo, tú sí puedes, lo puedes Claro. lograr, yay, yay, yay. No, olvídate de eso.
Hay un autor que a mí me gusta mucho, eh, Charlie Aragón. Charles Darwin. David Goggins. Y escribió un libro, varios libros. Uno de ellos se llama Can't Hurt Me, no me puedes hacer daño. Y hay dos cosas importantísimas que yo rescaté de David Goggins como persona, un tipo que eh, ha logrado todo lo que te puedes imaginar en la estructura del Army, del Navy, de los Navy SEALs, etcétera, etcétera. Es la única persona que ha estado en todas las ramas de la milicia en Estados Unidos y ha podido lograr graduarse de cada uno de los programas. Eh, es un tipo que ha roto todos los récords Guinness que te puedes imaginar de desafiar tu mente y de desafiar tu cuerpo Mm, físicamente. Si no lo has leído, búscalo, porque David Goggins cambia vida de todo el que se toca con él. Pero la primera cosa que yo creo que me causó un enganche fue el concepto de que nadie va a venir a salvarte. Y suena solitario, suena negativo, suena como tú quieres que suene, pero la realidad del asunto es que tú naciste solo. mm, En el momento que naciste, naciste solo, al menos que tengas un hermano mellizo, pero igual si fuera ese el caso, nadie va a venir a salvarte. A veces estamos esperando que nos tiren la soga, a veces estamos esperando que de una manera holística, espiritual, a través de esa deidad, se nos solucione el problema. La realidad del asunto es que nadie va a venir a sacarnos de la situación en la que estamos. Ese es lo primero. Y lo segundo es que de la misma forma en que una persona va al gimnasio a entrenarse, ¿qué te salen en las manos cuando empiezas a entrenar? sí, total. Te Musculación. salen callos de la resistencia, ¿no? Del metal. Y uno de los conceptos que yo aprendí de él es generar callos mentales, generar callos que te ayuden a chocar con una pared un número de veces consecutiva y no darte por vencido, Wow. porque no se trata de la pared, se trata de lo que hay después de Mm, esa pared, ¿no? Entonces, yo siempre pienso en enfocarme en el resultado y contar la historia del otro lado de la pared y no qué tan difícil se me hizo. Y te puedo garantizar algo. En mi vida nada se me ha hecho fácil. Yo no compré la casa al primer intento. Yo no compré mi carro al primer intento. Yo no me casé con la primera novia. Eh, Todo lo que yo he logrado en mi vida, todo lo que he logrado con mi esposa, ha sido algo que ha costado trabajo. Hoy mismo en la mañana le mandaba una nota, una foto a ella de, de un negocio nuevo que acabamos de sacar y le decía, es que nada se nos da de gratis. O sea, estaba enganchado en el techo de la infraestructura del edificio, montando un conducto para una fibra óptica, porque llegó la empresa de internet a montarme el internet y me dice, yo te pongo el internet acá, de acá a tu oficina tienes tú que resolver cómo hacerlo. wow. Y lo que se suponía que era algo tan sencillo como coger el teléfono, llamar, pedir servicio comercial de Internet, que vengan a instalarlo, se convirtió en un proyecto de 8 días, de yo subido en el techo, contratar un electricista para que me haga el conducto, saber cuáles son los códigos del edificio, etcétera, 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 etcétera. Yo no me doy por vencido. Y si no hubiese saliendo de acá, tengo que regresar y aprender a cómo soldar la fibra óptica, que fue lo que me estaban llamando ahorita. ¿Cómo soldar la fibra óptica? ¿Por qué? Porque yo no me doy por vencido. Así yo desarrollo los callos de mi Total, mente. total. Yo tengo que entregar un proyecto el día 9 y para eso yo necesito internet. Entonces, mi meta es No, al final, ¿cómo yo voy a resolver eso? claro. ¿No? Y si significa que tengo que montarme en un techo a conectar un cableado eléctrico, a hacer un conducto y pretender que soy electricista y ahorita en la tarde convertirme en ingeniero de fibra óptica, eso voy a hacer, porque yo voy a Total, lograr lo que yo quiero. total. Y
pensando en eso que me dices, es súper interesante porque los techos mentales, como su nombre lo dice, son estructuras que se van construyendo con el Claro. tiempo. Y son estructuras que van construyendo no solamente la cultura donde vamos creciendo, nuestro contexto, la cultura, el país, las Ujú, costumbres en las que crecemos, los temores, como tú decías, infundados, van construyendo una estructura y claro. demoler esa estructura o quitarla, no podemos pretender que se haga fácilmente o que No. alguien lo haga por nosotros, lo que tú Sí. decías ahorita. Entonces, creo que el proceso hacia la libertad mental está muy enlazada con la incapacidad que tenemos a veces de persistir en la demolición de esas estructuras. Sí. Y la demolición de la estructura no se hace de forma instantánea, de la misma forma como la estructura no llegó ahí instantáneamente, sino que es un Ujú, proceso de demolición y de ir quitando, y muchas ujú. veces quitamos gran parte de eso, pero quedan todavía muchos Indicios. indicios o Sí. muchas partículas que todavía siguen ahí Sí. y que nosotros tenemos la responsabilidad de quitarlas. Lo que tú Ujú. decías ahorita es espectacular. O sea, no, nadie va a venir a quitarlo por nosotros. No. Nadie va a venir a sacarnos del lugar por nosotros. Ujú. Es una ideología, es una idealización el pensar que la gente va a querer llevarnos donde nosotros mismos tenemos que llegar, ¿no? Mira, am, la zona de confort es el lugar más peligroso donde puede vivir un ser humano. Yes. En la zona de confort no sucede nada. En la zona de confort no sucede nada. Toda bendición, todo alto desempeño, toda persona que tú conozcas que es o exitoso en los negocios, o exitoso como padre, exitoso como amigo, exitoso en generar dinero, en generar riqueza, lo primero que rompe son los parámetros de la zona de confort. Es lo primero que rompe. Eh, para mí ha sido un proceso de empezar a comerme el problema por partes pequeñas, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos vemos el problema gigantesco y la verdad, si lo vemos, como dicen los gringos, on its face value, en el valor de lo que significa, sí es un problemón. Pero si tú empiezas a comerte el elefante y lo primero que te le comes es la uña, vas avanzando. Y después te le come el tobillo. Y después te le come la rodilla. Si te enfocas en comerte el elefante completo, Mm, no lo vas a poder hacer. Entonces, para mí es importantísimo, lo primero que hago cuando estoy enfrentado a una situación nueva, a una situación, digamos, de riesgo, ¿no? A una situación de miedo, es primero entender el problema. Tan pronto tú entiendes el problema, tienes el 50% solucionado. Y lo segundo es romper el problema en problemas mucho más pequeños, ¿no? Y te darás cuenta que a medida que vas rompiendo situaciones de ese problema, se convierte en algo mucho más fácil de digerir, ¿no? Lo otro que me ha ayudado muchísimo es la acción, ¿no? La gente, ahorita tú mencionabas que la gente se pone ansiosa, que la gente se pone preocupada. La preocupación y la ansiedad es resultado de la no actividad, de mm, la no acción. Cuando nosotros no tomamos acción sobre algo, empezamos a sentirnos ansiosos. Son cosas que ya perdemos el control sobre ellas, ¿no? Entonces, yo siempre trato de identificar el problema, romperlo en cosas más pequeñas y accionar. Lo otro que te diría que sí me ayuda muchísimo, y no quiero sonar cliché diciendo que eres el resultado de las 5 personas con las que pasas tu tiempo, porque esas 5 personas yo las he identificado muy bien y generan valor en muchas áreas de mi vida. En el área de negocio tengo una persona que es mi mentor, en el área de negocio tengo una persona que es mi mentor espiritual, tengo una persona que es mi mentor en temas familiares, que es mi mentor en temas... eh, y tengo gente que me suma, digamos, de ser mi norte en lo que quiero lograr en los negocios, pero claro. tengo gente que me suma también en cómo ser un mejor ser humano. Y sobre eso te iba a hablar porque
generalmente uno busca personas que sean afines a lo que uno piensa. Ujú, O sea, generalmente uno busca personas con las que uno se siente cómodo mentalmente hablando. claro. Pero generalmente esas personas que son afines a lo que tú piensas, lo que hacen es que le dan acento a ese techo. Es decir, Claro. lo mantienen, En la lo zona de confort. exacto, y están de acuerdo con él, o sea, lo Exacto. comparten Sí. contigo. Entonces, ¿qué crees tú que es, y ahorita que mencionas sobre esas 5 personas, pero qué crees tú que es importante identificar en la gente con la que uno se rodea? Porque yo sí creo que muchos techos mentales se mantienen por la gente con la que yo estoy, Claro. por la gente con la que yo hablo, por la gente con la que yo ceno, por la gente con la que yo comparto Ujú. y aún con la misma gente que hago negocios. 100%. O sea, cómo enfrentar eso cuando muchas veces depende mi sustento, cuando muchas veces depende mi estabilidad emocional, el mantener a esas personas? Es que tenemos que ser felices con estar incómodos. Es muy sencillo. Tenemos que ser felices con estar incómodos. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos que buscar la felicidad o encontrar el gozo que debe existir en momentos que quizás las cosas no te salgan bien. Yo busco personas que me digan la verdad y le digo, hey, estas son mis metas, ¿no? Aquí es que quiero llegar. Si tú, y tengo un sistema de accountability, no sé cómo se traduce en español accountability, pero le digo, hey, si no me ves dando pasos para llegar acá, Ujú. tú tienes permiso de decirme, hey, ¿qué pasó con tu meta? ¿No? Entonces, a veces queremos que la gente simple y sencillamente nos celebre, nos dé el aplauso, nos diga, qué bien lo estás haciendo, no sé qué, no sé cuánto. No, yo no quiero eso. Yo quiero llegar a un lugar donde me sienta, donde pueda ser yo y pueda mostrar que estoy cansado y pueda mostrar que me siento mal y que la persona que esté del otro lado me pueda decir, ok, ¿cómo te ayudo? ¿A dónde vamos? Yo sé lo que quieres lograr. O sea, ¿a dónde tenemos que ir para que tú puedas llegar allí? ¿No? Entonces, para mí eso es vital. Las personas que me rodean para poder ser parte de esa tribu, tienen que ser gente que sean brutalmente honesta. Yo creo que por eso me llevo tan bien con mi esposa. Y es porque mi esposa no le cree el cuento a nadie. Y en el momento en que yo le no, porque mira, que pasó esto y lo otro. Ajá, sí, ¿y? Claro. No, y uno, generalmente nosotros estamos buscando esa gente con la que estemos afines, Ujú, esa gente con la que nos sintamos cómodos. ujú, Y, y esta generación precisamente está creciendo buscando gente que sea empática, ¿no? Escucho ujú. mucho esa palabra, Sí, sé empático, ¿no? Sé amigable, sé cercano, claro. siéntete como él se siente, identifícate como él se identifica, sé como él es. Pero hemos dejado de lado que la gente que nos exige, que yo siempre he pensado que yo trabajo desde que yo tengo 12 años. Ujú, A los 12 años tuve mi primer trabajo y el jefe que a mí más me enseñó fue el jefe que más me exigió y ujú. fue el jefe que más mal me trató. Y no estoy justificando ni estoy diciendo, no, es que el jefe que el mejor jefe es el que más mal te trata, No, pero fue el que más me exigió, el que más me llevó a confrontar lo que yo era como ser humano, como persona, claro. el que no tuvo compasión de mí y probablemente fue la persona de la que yo más aprendí en mi vida. Entonces, a veces nosotros estamos buscando gente que no nos exija, que no nos rompa, Ujú, que no nos estire, que no nos lleve al límite. Y entonces permanecemos en una estructura tan limitada que, como tú decías, estamos en una zona de confort emocional, estamos sí. en una zona de confort relacional Ujú. y estamos buscando siempre gente que se una a pensar como nosotros pensamos, pero no que rompa el molde en el que hemos crecido toda la Eh, vida. y sabes una cosa, también la sociedad nos está llevando a una falsa concepción de lo que es la influencia y creemos que tener gente que piense igual que tú alrededor de ti, gente que de una manera u otra comulgue contigo en esas limitantes, es ser influyente. Total, La realidad del asunto es que el liderazgo es uno de los lugares más, pero más solitarios que existe, porque tú estás a la cabeza
lidiando y tirando de todo un equipo, influenciando a todo el equipo, pero el único que está viendo la visión hacia dónde tú quieres ir eres tú, Mm, ¿no? Y yo siento que nos hemos envuelto en este mundo social, digital, donde, así, fulano es influyente y mira lo que hace y simplemente comulgamos con su idea y todos estamos en el mismo wagon y todos estamos en el mismo patrón y en realidad no son gente que nos lleven a ser mejor ser humano. total. No son gente que nos exijan, como tú decías, de, hey, ¿cómo llego al siguiente nivel? Yo prefiero caerle mal a la gente. De verdad te lo digo. Yo estoy cómodo con caerle mal a la gente. Y, y, y te voy a decir a ti, inclusive, si no hay personas a las que tú no les caes mal, si no hay personas que digan, ay, viene este Charlie otra vez, no lo estás haciendo bien. Bueno, No entonces estás, no lo estoy estás haciendo, liderando. lo estoy haciendo bastante bien a veces. Y qué bien lo estoy haciendo, ¿eh? Oh my God, me estoy pasando de bueno. Ah, no, 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 no viejo. creo tampoco, pero sí, es que es definitivo y estamos en una época donde está bien que tú seas como eres. Ujú. O sea, está bien que no te creas o que no quieras tener retos, que no quieras tener, salir no sé, ambicionar, Claro, porque está bien eso, porque, o sea, es como una época o una temporada o una generación donde estamos acostumbrando a nuestros hijos a que se sientan bien como son y como están, ¿no? así. Y it's okay. No, Ajá. no te voy a exigir ni te voy a llevar a romper eso porque así eres, porque así I'm creciste, así overwhelmed. naciste, yeah. I'm So, overwhelmed. so, Es la palabra de esta y generación. Guay, si no hay nada más emocionante que poder superarse, que poder llegar Claro, a romperlo con lo que uno toda la vida no ha podido hacer, sí. a tener elementos que le generen riesgo, que le generen pasión, que te generen Ujú. todo el tiempo esa incapacidad o esa capacidad, perdón, de evolucionar y de crecer como ser humano y como persona. Claro. Em, entonces, por eso estás aquí. Tú estás aquí hoy porque yo he visto en ti una persona que, que ha roto una cantidad de estructuras y ha podido llegar a donde tú estás hoy. Y te lo digo, yo te admiro y considero que eres una persona digna de seguir, digna de imitar y por eso hoy estás aquí conmigo en este espacio. No, te agradezco. A ver, te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Cuál es tu próximo desafío? ¿Cuál es mi próximo desafío? Bueno, Sí. eh, mi próximo desafío es un desafío. Lo que pasa es que tengo muchos desafíos. Tengo uno a largo plazo, Ujú. que es hacer algo por mi nación Ya. a gran escala. No puedo adelantarme mucho sobre eso, pero ese es, digamos, que mi desafío Ujú. a mayor escala. Mi desafío a corto plazo está muy cerca y es, yo quiero tener un holding de 5 compañías Bien, que sean autosuficientes entre sí mismas. Estoy por la cuarta, me falta una quinta y estoy en ese proceso. bien. Em, pero creo que mi máximo desafío como persona es, es poder llegar con este mensaje del gimnasio de la mente y es que la gente entienda que sus límites y sus techos están aquí, no están Claro, en su cuerpo y que la gente se prepara mucho, y me incluyo, y se preocupa mucho por cómo se ve, pero cómo se ve por fuera y no cómo se ve por dentro, sí. ¿no? Y pienso que hay que ocuparse un poquito más de eso, pero es una pregunta Yo heavy. cuando conozco una persona y cuando estoy entrevistando, por ejemplo, a alguien que va a trabajar conmigo, lo primero que le pregunto es, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? ¿No? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos esta idea de lo que queremos ser cuando seamos grandes. Y fue con lo que yo empecé. No sé si te acuerdas. Te Sí, dije, sí, sí. cuando yo era niño quería ser Sí, sí, payaso. sí, sí. Em, Te hago la pregunta es, para volver al tema de los principios de la gente exitosa, ¿no? Eh, Estás haciendo algo por tu meta número uno hace rato. Sí, sí. Vienes trabajando en tu meta número dos sin cansancio para lograrla. Y en tu meta número tres, estamos acá. ¿Me Así es. entiendes? Sí, sí, Entonces, sí.
es el primer principio de lo que te decía, de generar los callos. Es, yo Total. voy a trabajar, no importa qué, no importa si lo voy a lograr, no importa si tal, yo voy a trabajar. Porque si empecé a trabajar, si identifiqué el problema, ya estoy mucho más cerca de solucionarlo, ¿no? Mi meta personal es hacer un triatlón. Tengo, digamos, casi 8 años soñando con eso. Cuando estaba en sobrepeso soñaba con eso. Ahora que estoy en un mejor peso, sueño ¿Pero con eso. hacerlo es prepararlo o hacerlo es participar en No lo del es triatlón? participarlo. Jesus. Eh, yo creo que yo he logrado la mayoría de mis sueños profesionales, la mayoría de mis sueños financieros, la mayoría de mis sueños familiares. Lo he logrado, gracias a Dios. Pero yo no he podido lograr todavía convertirme en un triatleta. Y Wow. si tú me dices, ¿por qué yo seleccioné que quiero ser un triatleta? Porque no soy atleta por naturaleza. Jugué béisbol de niño y quise jugar profesionalmente, pero no me daba para eso. Eh, y es porque es un imposible. Mm, Es muy sencillo. Es porque es un imposible. Y yo hice un ejercicio, me preguntaba, o sea, ¿qué cosa sería para mí imposible? Para mí imposible sería ser un Ironman. Y estoy seguro que lo voy a lograr. así es. Estoy segurísimo que lo voy a lograr. Que haga todo lo que tenga que hacer en este momento para ya poder ser, bueno, me escribí en el Ironman. No, no puedo todavía. Pero sigo todos los días dándole un poquito más, buscando cómo mejorar físicamente, buscando cómo entrenar de una manera diferente, eh, buscando cómo hacer el espacio en mi día a día para lograrlo. Pero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr, Así es, lo vas a lograr. lo voy a lograr. Me invitas a verte, ¿no? Porque, porque no creo que esa sea una de mis Ya. metas. Mira, hay un tema que es importantísimo que mencionemos y es nuestra responsabilidad como seres humanos en romper los techos que las otras personas están armando. Total. Y te voy a decir por qué. Porque ¿de qué sirve lograrlo solo? ¿De qué sirve que yo pueda lograr el Ironman? ¿De qué sirve que yo haya podido hacer todo lo que yo he hecho? ¿De qué sirve que no obstante, mi mamá murió cuando yo tenía 2 años, yo no encuentre la forma de ayudar a otras personas eh, en lograr y romper esas metas, ¿no? Eh, nosotros tenemos que servir, viejo. Si como ser humano tú no sirves, si tú no eres el conductor de oportunidades, el conductor de relaciones, el conductor de energía, si tú no ayudas a la gente a salir del hueco, estamos mal, Así es, estamos mal. 100%, 100%. Sí. El que no vive para servir, no sirve No para vivir, sirve ¿no? para vivir, no sirve para vivir, Definitivo. Y por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos claro. aquí, porque eh, yo siempre he sentido esa necesidad de compartir con la gente la necesidad de transformar su manera de pensar, Ujú, porque yo sé que el cuerpo llega hasta donde la mente se lo permite. totalmente. Y, y bueno, es un gusto, Jan, tenerte aquí. Y siempre me gusta cerrar el programa con dos preguntas y Ujú. es, ¿qué crees tú que el ser humano necesita quitar de su mente? ¿Y qué crees tú que el ser humano necesita poner en su mente? ¿Qué quitarías y qué pondrías tú en la mente de todos los que nos están viendo hoy? Wow, esa sí está compleja, porque hasta cierto punto yo te diría que sería como que querer fungir como arquitecto de la mente de los demás, Yes, ¿no? Y eso yo lo veo más desde un punto de vista de cómo ayudar, ¿no? Pero lo primero que yo pondría, te digo, sin lugar a equivocarme, es bondad. Eh, yo creo que si nosotros como seres humanos no tenemos empatía para conectar con la gente, para poder hablar con la gente y entenderlo en la situación en la que esté, en el problema que esté, em, se hace muy difícil la coexistencia en este mundo, ¿no? Si yo entro a una situación y te voy a juzgar por lo que veo y no voy a poder eh, buscar bondad, identificar
eh, conectar con el ser humano que tú eres y el por qué estás reaccionando del lugar que estás reaccionando, quizá te pase juicio. Claro. Y yo creo que necesitamos tener muchísimo más bondad en nuestro corazón. ¿Qué quitaría? El miedo, viejo. El miedo es nuestro peor enemigo. Yes. El miedo cauteriza, el miedo paraliza, el miedo te hace cometer errores. Cuando nosotros reaccionamos por el miedo, la mayoría de las veces cometemos errores. Eh, yo siempre digo que cuando tú actúas de miedo, estás casi que comprometido a fallar. Mm, Y es importante para mí actuar así haya miedo. Una de las cosas que yo creo que hago siempre es, a ver, yo no he visto a ningún hombre comiéndose a otro hombre. Era un consejo de mi papá, me decía, ningún hombre se va a comer a otro. Entonces tú no le tienes que tener miedo a ningún hombre. Y ninguna situación es tan grande como para acabar con tu vida. Ninguna. Si tú te pones a pensar, al final del día, am, si todo colapse, así todo se derrumbe, así todo se vaya a la, llene el espacio con lo que usted quiera llenar en su país, todavía respiras, mm, todavía tienes capacidad para pararte, todavía tienes capacidad para rediseñarte. Por ende, el caerse, el tener miedo a caerse, es una pérdida de tiempo. Entonces, yo quitaría el miedo del corazón del ser humano. excelente. Sí. Thank you, Jen. Thank you, thank you. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un privilegio. No, el privilegio es mío, gracias a ti, Charlie. Y bueno, a todos ustedes que nos han visto hoy y que han hecho parte de este episodio más del Gimnasio de la Mente, les enviamos un saludo desde aquí, desde la ciudad de Miami, y recuerden que su cuerpo llega hasta donde su mente se lo permite. Nos vemos en otro episodio del Gimnasio de la Mente. Saludos. Salud.